El 19 de diciembre de 2025 pasó algo que sobre el papel tendría que haber paralizado el mundo. Se desclasificó una enorme parte de los archivos de Jeffrey Epstein. La red de trata de personas más infame de nuestra historia reciente, expuesta a la luz pública. Exacto. Yo estaba seguro de que iba a haber protestas masivas, dimisiones en cadena, la gente echándose a la calle. Pero, la realidad fue otra muy distinta. Es que fue alucinante. En lugar de una indignación colectiva, Internet se llenó de memes. Sí. Imágenes generadas por inteligencia artificial, de Epstein como DJ en una discoteca. Y adolescentes. Adolescentes usando Photoshop para poner sus caras dentro del jet privado de Epstein. Fuerte, ¿eh? O sea, como si estar vinculado a esa estética oscura los hiciera parecer, no sé, más importantes o exclusivos. Genera una disonancia cognitiva tremenda. Y precisamente esa reacción tan aparentemente frívola ante algo tan oscuro es el punto de partida de nuestro análisis a fondo de hoy. Eso es. Hoy vamos a desgranar un análisis muy provocador del canal de YouTube llamado She Foolish. Porque el autor no dice que la sociedad se haya vuelto loca de repente. Lo que plantea es que esta reacción es un síntoma. Nos revela verdades muy calculadas sobre la propaganda moderna, la ingeniería social y las matemáticas de la inacción política. Bueno, y antes de meternos de lleno, quiero hacer un inciso importante. Al repasar las fuentes de este análisis, nos cruzamos con nombres de todo el espectro político. Claro, el vídeo original dispara contra Donald Trump, Joe Biden, comentaristas como Megyn Kelly o Nick Fuentes. Y por eso queremos dejar clarísimo que este análisis es estrictamente imparcial. Nosotros no tomamos partido ni respaldamos a ninguna de estas figuras políticas, de ningún bando. Totalmente. Nuestra única misión aquí es exponer los argumentos y teorías tal y como se presentan en el vídeo original. O sea, diseccionar el material para entender cómo consumimos información. Porque entender esto es vital para cualquiera que lea noticias hoy en día y quiera evitar la manipulación ideológica. Y el vídeo empieza derribando un muro gigante, lo que llama el espejismo de la élite. A ver, explícanos eso. Pues que tenemos esta narrativa, casi de película de Hollywood, de que los abusos sistemáticos son un problema exclusivo de multimillonarios, excéntricos o de cultos secretos. Claro, la idea del magnate en su isla privada. Tina de humo. Nos distrae de la cruda realidad del abuso. Una realidad que ocurre mayormente a puerta cerrada, en los propios hogares. Y La Fuente aporta un dato desolador sobre México para poner esto en perspectiva. Lo recuerdo. Es escalofriante. Señala que cada día 2 niñas menores de 15 años se convierten en madres a raíz de abusos cometidos por hombres mayores de 40 años. 2 niñas al día. Y el dato clave es el perfil de esos hombres. No son el príncipe Andrew ni multimillonarios. Son padres, padrastros, abuelos, familiares cercanos. O sea, el riesgo real rara vez viene de una figura intocable, sino del entorno en el que supuestamente deberías confiar. Por eso, al concentrar nuestra atención en el multimillonario depravado, sentimos una falsa seguridad. Pensamos que como no nos movemos en la alta sociedad, esto no nos afecta. Claro. Invisibiliza el problema estructural. Y esto nos lleva a una táctica muy peligrosa que detalla el vídeo. Cómo la sociedad llega a normalizar lo impensable. Ahí es donde entra la famosa ventana de Overton. Un concepto que suena mucho últimamente, pero me parece fascinante cómo lo aplica el autor aquí. Es una teoría de Joseph Overton de los años 90. Básicamente clasifica cómo la sociedad percibe una idea en un momento dado. Digamos que es como un espectro, ¿no? Exacto. En un extremo tienes lo absolutamente impensable. Luego pasas a lo radical, lo incorrecto, lo sensato, lo popular, hasta llegar a la política pública. Para que la gente lo visualice con historia. En el año 1800, abolir la esclavitud era impensable para los poderosos. Lo popular, lo aceptado dentro de la ventana, era tener esclavos. O el voto femenino. No hace tanto tiempo que una mujer votara era una idea radical e impensable. Y la ventana se mueve mediante luchas sociales, crisis. Pero el vídeo denuncia que esta ventana también se manipula mediante propaganda sostenida para normalizar atrocidades. Y el análisis da nombres.
apunta directamente a comentaristas como Megyn Kelly. Así es, la fuente relata cómo Kelly usó sus supuestas fuentes privilegiadas sobre el caso Epstein no para exigir justicia, sino para matizar los delitos. O sea, para empujar la ventana. Literalmente. Argumentó en antena que Epstein no era un pedófilo, porque según ella no le gustaban las niñas de 8 años, sino jóvenes de 14 o 15, y las llamaba, y cito textualmente, casi legales. Casi ilegales. Es que usar ese lenguaje es pura manipulación. Llamar a una menor casi legal oculta el hecho innegable de que sigue siendo completamente ilegal. Es un mecanismo psicológico muy sucio. Pones el escenario extremo de 8 años y al compararlo el escenario de 14 parece menos grave. Cogen algo de la categoría de lo impensable y lo arrastran a lo simplemente incorrecto. Exacto. Y en Internet, en foros más extremos, el empuje de la ventana es todavía más salvaje. El vídeo analiza a Nick Fuentes, de la llamada manosfera. La manosfera, estas comunidades que promueven discursos misóginos. ¿Qué dice Fuentes sobre los archivos? Pues directamente minimiza los delitos. Vende a sus seguidores que Epstein era el tipo más genial del mundo, que tenía una isla privada y que cualquiera habría ido si le hubieran invitado. O sea, convierte un crimen atroz en un estilo de vida envidiable. Y da más allá. Ataca el concepto de la edad de consentimiento. Afirma que es un invento del feminismo de segunda ola. Madre mía. Según su narrativa, mujeres de 30 años, que ya habían, digamos, chocado contra el muro del envejecimiento, se inventaron esta barrera legal para eliminar la competencia de chicas más jóvenes. Es que el salto lógico es delirante. Justifican lo injustificable basándose en un resentimiento misógino tremendo. Y lo grave es que estas ideas permean hacia el poder real. El vídeo menciona a un presidente interino de Perú. Así, el caso del político que justificó relaciones con niñas de 14 años apelando a la supuesta ciencia. Decía que era beneficioso para el desarrollo psicológico de la mujer. Usar la patina médica o científica para validar delitos, otra forma de mover la ventana de Overton. Todo esto nos obliga a mirar las estadísticas reales. Si nos están bombardeando para normalizar a los agresores, ¿cuál es el verdadero perfil del agresor? Y aquí el autor del vídeo rompe todos los esquemas apoyándose en un estudio realizado en Australia. Un estudio fundamental, una encuesta a 1945 hombres. Y el detalle crucial, era totalmente anónima. Claro, el anonimato es la única forma de que la gente confiese la verdad en temas tan oscuros. Pues los números asustan. 1 de cada 6 encuestados admitió tener sentimientos hacia menores. 1 de cada 6. Y lo peor, 1 de cada 10 confesó haber cometido un delito sexual contra un menor. Es una estadística desoladora. 1 de cada 10. Pero el hallazgo más revelador del estudio es el porqué, la motivación. De los que cometieron abusos, la mitad lo hizo por tendencias pedófilas reales. ¿Y la otra mitad? La otra mitad confesó que lo hizo simplemente porque tuvieron la oportunidad. Por oportunismo puro y duro. O sea, veían vulnerabilidad y sabían que saldrían impunes. Exactamente. Y esto destruye el mito de Hollywood. El agresor no suele ser un ermitaño asocial escondido en un sótano. Son personas con éxito social, económico, familiar. Celebridades, políticos, empresarios. El vídeo pone el ejemplo de Elon Musk como arquetipo de figura poderosa. La gente asume instintivamente que alguien así no tendría necesidad de cometer abusos, porque tiene acceso a todo. Claro, pensamos que su éxito los hace inmunes a esas conductas. Pero esa presunción de inocencia es el escudo que usan los depredadores. Su estatus les da la impunidad. Y Jeffrey Epstein entendía esto a la perfección. Sí, el oportunismo mediático de Epstein que detalla la fuente es increíble. Intentó manipular su percepción pública constantemente. El vídeo cuenta cómo Steve Bannon intentó limpiarle la imagen con un documental. Querían presentarlo como un tipo normal de clase trabajadora, ¿verdad? Sí, como si su único mérito en los años 70 fuera ser bueno en matemáticas y tener una calculadora científica Texas Instruments. O sea, vender la moto de que era un genio hecho a sí mismo, para que el público empatizara con él y no lo asociara con una red criminal. Intentó algo peor. El vídeo revela correos de Epstein al periodista Michael Wolff intentando usar el movimiento Me Too a su favor. Esto es el colmo del cinismo. Sugería que sus acusadoras eran unas cazafortunas aprovechándose del clima social del Me Too para sacarle dinero. Intentó usar un movimiento que da voz a las víctimas como arma para desacreditarlas. ¡Qué manipulación tan fría! Y con todas estas cartas sobre la mesa, llegamos a la gran incógnita del análisis. La pregunta que cualquiera se hace. Si sabemos cómo manipulan,
Si la lista de nombres es real, si los archivos son tan explosivos, ¿por qué no hay arrestos masivos? ¿Por qué Donald Trump no liberó los archivos cuando prometió drenar el pantano en su campaña? Es que tuvo el poder absoluto en la presidencia y no lo hizo. Y la respuesta de la fuente no es que falten pruebas. El autor recurre a las matemáticas. A la teoría de juegos y al equilibrio de Nash. John Nash, el matemático de la película Una mente maravillosa. Ese mismo. La teoría de juegos estudia cómo las decisiones de alguien dependen de lo que vayan a hacer sus rivales. Imagina un tablero de ajedrez. Los jugadores son demócratas y republicanos. Y en el medio hay un botón que publica todos los archivos de Epstein sin censura. El vídeo plantea la matriz de recompensas. Si ambos partidos pulsan el botón, se desata la destrucción mutua asegurada. Porque ambos bandos tienen expresidentes, figuras clave y donantes millonarios en esos archivos. Si lo sacan todo, el sistema entero colapsa. Ese es el peor escenario. Ahora, ¿qué pasa si un solo bando pulsa el botón para destruir al otro? Pues que ambos pierden por igual. Porque el sistema está tan salpicado que la lista mancha a tu propio partido inevitablemente. No puedes hundir el barco del enemigo sin hundir el tuyo. Y ahí llegamos al equilibrio de Nash. La decisión matemática óptima para que ambos partidos sobrevivan es no liberar nunca los archivos. El silencio es la única jugada ganadora para ellos. Pero aquí entra el cinismo político. Matemáticamente no pueden liberarlos, pero les resulta súper rentable decir públicamente que sí lo van a hacer. Claro, prometerlo da votos y canaliza la rabia de la gente. Es una hipocresía sistemática. El vídeo destaca una ironía tremenda. Elon Musk pidiendo en redes sociales a Donald Trump que liberase los archivos. Sugiriendo que Trump los ocultaba porque salía en ellos. Y cuando finalmente se desclasifican a finales de 2025, resulta que el nombre del propio Elon Musk también estaba en los archivos. Todos acusándose de cara a la galería, sabiendo que están en el mismo ecosistema. Igual que el secretario de Comercio, que negaba en televisión cualquier vínculo con Epstein, pero los registros probaban que cenaban juntos continuamente. Toda esta matriz matemática explica por qué la corrupción estructural no cambia. El sistema se protege a sí mismo, igual que las armas nucleares emitan una guerra total. El equilibrio del terror. Y mientras tanto, la ventana de Overton sigue moviéndose para desensibilizarnos. Para que si un día la verdad sale a la luz de golpe, estemos tan adormecidos que nuestra única reacción sea hacer memes, en vez de exigir justicia penal. Así que, resumiendo esta inmersión de hoy, el escándalo de Epstein no es solo una historia de crimen criminal. Es una clase magistral superoscura sobre cómo la propaganda normaliza atrocidades y cómo la teoría de juegos garantiza la impunidad de las élites. Y el llamamiento final de la fuente es vital. No debemos ver a estos criminales como demonios intocables o seres sobrenaturales. Claro, porque mitologizarlos les quita la responsabilidad legal terrenal. Son seres humanos. Personas que calculan sus riesgos y que tienen que estar sujetos a las leyes y a la justicia humana, sin excusas matemáticas. Y para cerrar, me gustaría dejar a quien nos escuche con una reflexión provocadora. Algo para darle vueltas basándonos en todo lo que hemos analizado hoy. A ver. Los medios y los algoritmos pueden desplazar gradualmente nuestra ventana de Overton, hasta hacernos dudar o incluso hacer memes sobre algo tan condenado como el abuso infantil. Sí. Cabe preguntarse honestamente, ¿qué otras líneas morales fundamentales en nuestro día a día han sido ya movidas silenciosamente hacia lo aceptable sin que ninguno de nosotros nos hayamos dado cuenta?